Hola colegas, hoy les quiero recomendar algunas lecturas para incursionar en la filosofía de Ludwig Wittgenstein. ¿Están listos? Bienvenidos a The Anima. Lo primero que quiero aclarar para nuestros intereses es que hay dos clases de pensadores. Aquellos que escriben de una manera muy clara, muy a lo Borges, que se lee muy bien, muy digerible, pero que una vez que entiendes lo que están diciendo, te das cuenta de que es pura simplonería. Y por el otro lado, están algunos pensadores que escriben de una manera un tanto complicada, en secciones, en elucidaciones, pero que una vez que entiendes con cabalidad lo que quiere decir, te parece un pensamiento muy prístino y todo fluye una vez que lo captas. Y bueno, Ludwig Wittgenstein, especialmente el Wittgenstein del Tractatus, es de estos segundos pensadores. Él escribe por lo general por secciones, por elucidaciones, e intenta siempre condensar todo lo que tiene que decir en una sola oración. Por ejemplo, en el Tractatus empieza, el mundo es todo lo que acaece, y tú dices, está bien, ¿no? Y después dice, el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Y continúa así, ¿no? Y entonces tú puedes confundirte y decir de qué está hablando. Ciertamente él está siendo muy claro, el mundo es la totalidad de los hechos. O sea, lo que de lo que vamos a hablar es de hechos, no de cosas. Yo no te voy a presentar una ontología, cosas que mencionan el Tractatus. Generalmente parece muy complicado entrarle a la filosofía de Wittgenstein, ya sea porque eres un filósofo que está renuente ante la filosofía del lenguaje y suele argumentar cosas como que eso ya no es filosofía, que por cierto, ese es un tema de discusión, o porque simplemente lo que escribe te parece ininteligible. Y esto, queridos colegas, hay que decirlo, uno lo leyó, pues si no, ¿para qué lo leyó? Hay que decirlo, tiene mucho que ver con las pésimas traducciones al español que se han hecho de los textos de Wittgenstein. Y quiero hacer unas aclaraciones de ello antes que nada. Comencemos hablando de las traducciones del Tractatus. Hay una frase icónica de Wittgenstein a la que se le han atribuido un sinnúmero de sentidos, la mayoría equivocados, por cierto, que es: de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Bueno, pues ahí hay ciertas traducciones de ciertos españoles que ustedes saben a toda máquina que sus traducciones no son a veces muy buenas, que dice: de lo que no se puede hablar, es mejor callarse la boca. O también está el ejemplo de la traducción que circula por todos lados, que es la de Jesús Padilla Gálvez. En esa traducción se puede discutir elucidación por elucidación, hay varios errores ahí, pero uno de los más garrafales que podemos mencionar es la traducción que él hace de la palabra del alemán Bild Anscombe, y en Estados Unidos, en Inglaterra, se tradujo como picture, porque los que están un poco versados en este tema o muy versados sabrán que en el Tractatus encontramos la picture theory, la teoría pictórica. Entonces, ¿cuál fue la traducción que Gálvez le dio al español? Pues fue de figura, me parece, y no tiene nada de sentido con lo que Wittgenstein quiere decir en el Tractatus. No está hablando de la teoría figurativa del lenguaje. Él está hablando de la teoría pictórica. Ciertamente una cosa es saber un idioma y otra cosa es saber lo que quiere decir la persona en ese idioma, conocer su filosofía, por ejemplo, y es algo que en las traducciones de Gálvez no encontramos. Y no lo digo yo, les quiero compartir un artículo del doctor Tomasini, me parece que se llama El Tractatus Irreconocible, en donde precisamente hace esta clase de comentarios. Ahora, para leer el Tractatus al español, yo les recomendaría la traducción que hizo el doctor Alejandro Tomasini Basols, la cual la pueden encontrar y descargar gratis en su página, se las dejaré aquí abajo. Él, por ejemplo,
tradujo Bild como retrato. Y cobra mucho sentido, porque lo que Wittgenstein nos dice es que por medio de oraciones, de proposiciones, retratamos hechos de la realidad. Entonces nuestra palabra se comporta en el retrato, que es la proposición, como el objeto en el hecho. Miren, yo tengo esa traducción, pero también, si ustedes saben hablar inglés, pues les recomiendo iniciar también por las traducciones del inglés. Son igual muy fieles a lo que se quiere decir. Ahora, textos auxiliares o introductorios para el Tractatus Logico-Philosophicus sí hay, y es que es entendible que uno los necesite porque abre el texto y empieza a leer: el mundo es todo lo que acontece. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. El mundo está determinado por los hechos y por ser todos los hechos. Y conforme va avanzando no entiendes ni una palabra de lo que está diciendo. ¿Esto por qué se da también? Porque no se tiene un bagaje, un background sobre el tema. Ciertamente, para poder entrar al Tractatus de Wittgenstein más o menos bien, tú tienes que estar un tanto versado en lo que Bertrand Russell estaba diciendo en ese entonces. Especialmente recomiendo iniciar por el artículo, por el artículo sobre el denotar, Own Denoting, donde el profesor Bertrand Russell presenta su teoría de las descripciones, la cual más adelante Wittgenstein retoma, pero hay que aclarar que no retoma sus interpretaciones, porque Russell se fue más en un sentido de que, sí, tengo un contacto directo con las cosas del mundo. ¿Qué otro texto o autor es importante más o menos tener en mente para poder entrarle al Tractatus y entender lo que dice? Definitivamente el abuelo de la filosofía del lenguaje, Gottlob Frege. Tal vez no su Begriffsschrift, su conceptografía, pero sí su texto, que es un texto clásico en la filosofía del lenguaje, sobre el sentido y la referencia. Ahora, una vez que tienes entendido este asunto, te puedes leer, por ejemplo, este texto: Introducción al Tractatus de Wittgenstein, de H.O. Mons. ¡Cállate, perro! En dicho texto, Monse va poco a poco. Te explica la diferencia entre un hecho y una cosa, la proposición como retrato para empezar a entrar a la teoría pictórica, la forma general de la proposición, que en ese entonces Wittgenstein recuperó esa idea de Russell, ¿no? Tiene que haber algo así como la forma general de la proposición. Y también, por supuesto, les recomiendo el libro del doctor Alejandro Tomasini Bassols, que se llama Explicando el Tractatus. Los dos son un buen complemento, y con el background que podrían traer de Bertrand Russell y de Gottlob Frege ya podrían más o menos empezar a entrar al Tractatus con más confianza, con más claridad, porque el Tractatus es un libro muy condensado, ultra condensado, que habla de muchísimas cosas, de la representación de la realidad, de las matemáticas, filosofía de la ciencia, y ahí sobre la muerte, el tiempo, el solipsismo, y todo esto está subordinado a la lógica, porque para entonces la lógica para Wittgenstein era la lógica de la realidad. Y es que es importante tener a Frege y a Bertrand Russell en mente, porque como el profesor Hacker explica en algún momento, a que también les recomiendo los textos de PMS Hacker, Wittgenstein, cuando llegó a Cambridge, no era alguien versado en filosofía. Él venía de otros temas y se acercó porque en sus asuntos de matemáticas y la ingeniería se topó con Bertrand Russell, con Gottlob Frege, con sus temas. Y los temas que le fueron dados a Wittgenstein fueron ciertamente los temas más enigmáticos de la filosofía en ese momento, y los que estaban resurgiendo con mucha fuerza.
Wittgenstein no era muy versado, no traía un bagaje fuerte sobre filósofos. Él simplemente tomó lo que pudo, aceptó ciertos supuestos de Gottlob Frege, de Bertrand Russell, y sobre estos supuestos, claro, también los criticó y fuertemente, pero aún así tuvo sus supuestos y sobre estos supuestos empezó a elaborar su filosofía en el Tractatus. Se suele hablar de un primer y un segundo Wittgenstein, y tiene sentido. El primer Wittgenstein es el Wittgenstein del Tractatus Lógico-Philosophicus, y uno que otro texto más adelante, quizá sus notebooks. El segundo Wittgenstein es el de las observaciones filosóficas en adelante, los textos que siguen, como sobre la certeza, Zettel, que se traduce en papeletas porque los tenía en papeletas. The Blue and Brown Book. Este es un librazo. Son estudios preliminares sobre las investigaciones filosóficas que Wittgenstein dictó a sus alumnos en clase. Me gusta porque cuando le manda el Blue Book, el libro azul, a Bertrand Russell, le dice, bueno, pues es que si mis clases no fueron lo suficientemente buenas, si ellos no llevan nada en el cerebro, pues les di un libro, unos escritos para que lleven al menos algo en las manos. Muy modesto siempre el tipo. Este segundo Wittgenstein de las investigaciones en adelante tenía un punto de vista completamente diferente del Wittgenstein del Tractatus. De hecho, las primeras 100 secciones de las investigaciones filosóficas son un ataque demoledor al Tractatus. Y con el Tractatus, pues a todos los demás filósofos, a Bertrand Russell y a todos aquellos que entraran en el paradigma del lenguaje que el Tractatus lógicamente presenta. Entonces, de las investigaciones ya podemos decir que esto es filosofía del lenguaje pura y dura. Para iniciar en el segundo Wittgenstein, ciertamente hay que tener cierto conocimiento sobre todo lo que planteó Russell, Frege y el primer Wittgenstein. Y un poco de filosofía clásica, porque Wittgenstein no discute tema por tema, él se va a las raíces de los temas filosóficos, a los presupuestos, y las corroe completamente. Para ello es importante iniciar con las investigaciones filosóficas. Ahora, si quieres algún libro como de respaldo, yo te recomendaría revisar libros de P.M.C. Hacker. Es un filósofo wittgensteiniano muy bueno. Si quieres filosofía wittgensteiniana o filosofía del lenguaje aplicada para ver los ejemplos que hay y demás, vete a la filosofía de Norman Malcolm. Él siguió los estatutos wittgensteinianos, pero hizo filosofía por cuenta propia, porque es lo que te brinda la filosofía de Wittgenstein. No es como la filosofía de Kant, por ejemplo, que tienes que aprenderte un montón de conceptos y con base en ello. No, Wittgenstein te brinda una visión, ciertas nociones, 6 o 7 formas de vida, juegos de lenguaje y demás. Y con base en ello tú puedes empezar a trabajar y hacer filosofía por cuenta propia. Puedes hacer filosofía de la psicología, filosofía de la religión, filosofía de las matemáticas, filosofía de la política y demás. Y la intención de esta segunda filosofía es deshacer las presuposiciones de la filosofía tradicional. ¿Alguna otra recomendación? Pues aparte de la de Hacker, de la de el otro que les mencioné, que es muy muy brillante, tendría que tener más prestigio, lástima que ya está muerto y aún así no lo tiene, pues es del doctor Alejandro Tomasini. Aquí entra la idea de estrategia, porque Wittgenstein dice, no hay un método en filosofía, hay tantas maneras de hacerlo, tantas estrategias como terapias, ¿no? En psicología. Te habla de ciertas nociones, juegos de lenguaje, formas de vida. Sí, te da ejemplos cuando hace observaciones en torno a la ética. Muy de primer nivel. También otro texto del doctor Tomasini que recomendaría son dos. El primero es uno que se llama Releyendo a Wittgenstein,
que por cierto no lo tengo, después de la pandemia iré por él. Y este texto, que se llama Wittgenstein del Tractatus a las investigaciones. Y pues bueno, ¿qué más hay que decir? Las observaciones filosóficas, esta traducción igual es del doctor Tomasini, muy buena, son el periodo intermedio, como más o menos del Tractatus a las investigaciones, un poco más pegado ya a las investigaciones, ya empieza a funcionar su maquinaria conceptual un poco distinto. Observaciones sobre la filosofía de la psicología de Wittgenstein, ya estas son más avanzadas, y un texto muy brillante, además del de Blue and Brown Box, Zettel. Si quieren saber observaciones de la filosofía de la psicología, aquí este bebé me ha acompañado mucho tiempo. No sé qué tanto me emocioné, no sé qué tanto se extendió el video, pero terminémoslo aquí, nos vemos, gracias por verlo, si lo vieron hasta el final, un abrazo, feliz año nuevo, bye. Shit. Se me había olvidado, las traducciones de las investigaciones filosóficas en adelante, recomendación, las de Anscombe, las que Anscombe era la alumna de Wittgenstein, entonces en inglés, no hay manera de entrarle mucho al Wittgenstein de las investigaciones en adelante en español. Quizás Zettel se puede salvar un poco, pero lo recomendable es que lo revisen en inglés. Yo les voy a dejar los textos aquí abajo. También hay un compendio desde las investigaciones hasta la certeza, observaciones sobre la certeza, me parece, en inglés, en PDF. Entonces, todo lo que necesiten aquí abajo está. Si tienen alguna duda, en los comentarios, ya saben. Y pues gracias por compartir, los que comparten. Nos vemos ahora sí.